Jesús, oh mi amado, se ha levantado la tormenta furiosa, tormenta en mi alma, y he sentido desfallecer. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruge el mar y las olas se levanten, ven a mí. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. Ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor, Él vive. Y en la más horrenda tormenta, tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo. Y en la más horrenda tormenta, tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruge el mar y las olas se levanten, ven a mí. Ahora sé que mi Redentor vive, mi refugio y mi paz, Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive, mi refugio y mi paz, Él vive. Y en la más horrenda tormenta, tomó mi mano sobre las olas, me sostuvo. Y en la más horrenda tormenta, tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruge el mar y las olas se levanten, ven a mí. Ahora sé que mi Redentor vive y en medio del dolor Él vive. Ahora sé que mi Redentor vive, mi refugio y mi paz, mi sustento Él vive. Mi refugio y mi paz, mi sustento Él vive. Así es, chicos hermosos. Nuestro Redentor vive y por eso estamos muy felices, muy contentos, porque Él nos sostiene a pesar de las batallas de la vida. Y bueno, pues estamos aquí de nuevo con otro video más de hombres y mujeres de la Biblia. Este es el video número 15, diagonal 109. Algunos se preguntarán, ¿por qué diagonal y por qué 109? Porque esta es la segunda vuelta que le damos a estudiar todas las historias de la Biblia, de hombres y mujeres de la Biblia. Y aprendemos en este estudio el éxito en la vida cristiana. Ese es el título de este estudio, el éxito en la vida cristiana. Moisés, parte 3. En el anterior video vimos cómo el Señor peleó por el pueblo de Israel. En medio de esta terrible situación, los israelitas se quejaron, pero Moisés permaneció fiel y Dios salvó a su pueblo, dividiendo el mar Rojo y destruyendo todo el ejército de Faraón. Si nosotros como los israelitas nos atemorizamos cuando enfrentamos obstáculos
es porque no hemos aprendido el secreto para sobrevivir en los tiempos difíciles. Al igual que Moisés, debemos de mantenernos tranquilos, plenamente conscientes de que no tenemos de nada de qué angustiarnos, porque el Dios Todopoderoso está con nosotros para ayudarnos y darnos lo que necesitemos y protegernos. Deuteronomio 31:8 dice: Jehová va delante de ti, Él está contigo, y no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. No hay dificultad, pesar, pérdida o sufrimiento que su mano amorosa no pueda salvar o librar por completo. Inmediatamente después del milagroso triunfo en el Mar Rojo, Dios condujo a Israel por el pueblo sin agua. ¿Por qué razón? ¿Será que se le olvidó al Señor que los humanos requerimos de agua para vivir? No, claro que no. Pero el Señor tiene sus métodos perfectos y soberanos para que aprendamos a confiar en Él. Entre necesidades y abundancias, el ser humano llega a decidir si creer en sí mismo y en sus propias fuerzas o en Dios y ceder todo el control a Él. Después de caminar por 3 días en el desierto, llegaron a un lugar llamado Mara y no pudieron apagar su sed ahí porque sus aguas eran amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, reclamándole qué habrían de beber. Moisés fue con el Señor y Jehová le mostró un árbol, y lo echaron en las aguas, y las aguas se les quitó lo amargo y pudieron beber. Pero Moisés también aprovechó para enseñarles lo que deben de hacer cuando se encuentran en situaciones difíciles y sin salida. Moisés les enseñó y nos enseña hoy a clamar a Dios. El clamor es más que una oración, es un grito desesperado cuando las situaciones en la vida se vuelven intolerantes. Nunca hay que olvidar que Dios puede solucionar cualquier cosa y para Él no hay nada imposible. Y dijo Moisés: si oyeres atentamente la voz de Jehová, esto nos enseña que Dios es una persona y que habla, y que hay que aprender a escuchar su voz atentamente, pues Dios habla al corazón. Y dijo Moisés: si haces lo recto delante de sus ojos, esto nos quiere decir que hacer las cosas perfectas a los ojos de a los ojos nuestros o a los ojos de los humanos. Lo recto que busca el Señor es que hagamos las cosas sinceramente, sin doblez de corazón, que es la hipocresía. Es hacer las cosas con todo nuestro amor lo mejor que podamos, como si fuera para Dios todo el tiempo. Y también dijo Moisés: si dieres oído a sus mandamientos y guardes todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Los mandamientos de Dios es una carta de amor para que no caigamos en pecado y así no tengamos que sufrir las consecuencias. Y si aún conociendo sus mandamientos, aún así caemos, entonces tendremos que padecer terriblemente, además por nuestra desobediencia. Infringir algo por ignorancia es grave, pero infringir aún sabiendo eso es mucho más grave y las consecuencias se agravarán. Los estatutos en el gobierno de Dios son los hechos en su reino, y esto es como en las crónicas de un reino, donde con las vidas de las personas se nos enseña lo bueno y lo malo. Entonces, mandamientos en su reino es como una constitución de un país. Son las leyes de gobierno de ese lugar y las tenemos que conocer para obedecerlas y ponerlas por obra. Y así nos libraremos de no caer en pecado y por ello vivir condenados. Y los estatutos
es las historias de hombres y mujeres de la Biblia que vivieron bajo el gobierno de Dios, y unos fueron obedientes y otros no. Y eso nos enseña cómo debemos de vivir nuestros hechos bajo el gobierno de Dios y a la manera de Dios para que todo nos salga bien. Los mandamientos y los estatutos no son para salvar el alma e ir al cielo. Para la salvación de nuestra alma hay un solo camino, una sola verdad que nos lleva a la vida eterna, y esto es creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino para tomar nuestros pecados y llevarlos a la muerte con Él cuando fue crucificado en la cruz del Calvario. Y luego, al resucitar, fue hecho el Redentor de la humanidad, y por eso ahora todo aquel que crea en Él recibirá el regalo de la vida eterna. Y al decidir seguirlo, entramos bajo su reino. Este es su gobierno, y su reino tiene leyes, mandamientos y estatutos que al obedecerlos nos aseguran una vida llena de bendiciones, porque cada obediencia trae bendición. Pero también cada desobediencia, aun cuando haya sido por ignorancia, también trae consecuencias y a veces son muy dolorosas, como lo son las enfermedades por amargura o por ira reprimida o por frustración, etcétera. Es por eso que el Señor nos dejó su palabra para que la conozcamos y nos da su Espíritu Santo para ayudarnos a vivir a la manera de Dios. La Biblia enseña que escuchar o entender la voz de Dios, más bien dicho, es esencial para caminar con Él. Desde el mismo comienzo el Señor declaró que sus planes para Israel eran para bien y no para mal. Éxodo capítulo 6, versículo del 6 al 8, el Señor en estos versículos habían prometido redimirlos y hacerlos su pueblo para que Él fuera su Dios y les prometiera darles la tierra que les había jurado dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, que eran los patriarcas, o más bien son los patriarcas del pueblo de Israel. Sin embargo, la amenaza de no tener agua distrajo muy pronto al pueblo, más que recordar lo que él les había prometido y de cómo les había rescatado tan poderosamente de los egipcios y cómo les había provisto para sus necesidades. Si ellos hubieran escuchado la verdad, nunca hubieran dudado de que Dios les daría comida, agua y todo lo que necesitaran hasta llegar a su tierra prometida, una tierra solo para ellos, donde iban a poder fructificar. Lo mismo vale para nosotros hoy en día. Hoy también Jesús ya nos redimió y a través de esta vida nos lleva a vivir para siempre al cielo. Pero las presiones de este mundo nos rodean y nosotros permitimos que ahoguen la voz de nuestro Señor para nuestra vida. Por eso el Señor ha dejado la Biblia para que vayamos a ella y la leamos y encontremos toda nuestra herencia. Las promesas de Dios para su pueblo están escritas para que no podamos decir algún día que es que nunca escuché su voz. Su palabra siempre es y será fiel y segura, y hay que saber que ningún problema que podamos enfrentar jamás podrá cambiar lo que Él ya ha prometido. Después de Mara, el pueblo llegó a Elim. Mara significa amargura o tristeza, y Elim significa poderoso y fuerte. En ese lugar se encontraron con 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Acamparon allí con gozo y sacaron aguas de los manantiales de la salvación. Junto al río en su orilla, a uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles que den fruto para comer. Y ya se habían acostumbrado a la buena vida ahí, pero Moisés les recordó que tenían que seguir caminando hasta llegar
Meta, que era la tierra prometida de sus antepasados. Ellos a regañadientes continuaron 15 días más en el desierto, y el alimento que recogieron en el oasis de Elim ya se les había terminado. Ya era el segundo mes desde que habían salido de Egipto. Y entonces dice la Biblia que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos has sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Entonces Dios dijo a Moisés, esto está en Éxodo capítulo 16, versículo 4, dijo: he aquí yo les haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. El Señor nos pone pruebas regularmente para ver si le obedecemos, aunque no entendamos del todo las razones de sus mandamientos. Nuestra obediencia siempre trae bendición, y cuando nos sometemos a Dios, Él asume toda la responsabilidad en cuanto a nuestras necesidades. Y dijo también Dios a Moisés: Jehová les dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta que se sacien, porque Jehová ha escuchado lo que han murmurado contra él, y porque nosotros, ¿qué somos? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor, dijo Moisés. Cuando nos quejamos por nuestras circunstancias en la vida y culpamos a los demás de la realidad, en realidad no estamos quejándonos de ellos, sino de Dios, porque Él tiene el control de todas nuestras circunstancias. Por eso no es bueno quejarnos de nuestras autoridades. Por ejemplo, comenzando desde casa, están nuestros padres, y luego en el trabajo nuestros líderes y patrones, en nuestras ciudades o países, quejarnos de nuestros gobernantes, como son presidentes, gobernadores, policías, soldados. Todo aquel que esté bajo el gobierno o puesto o nombrado sobre los ciudadanos merece un respeto, simplemente por el hecho de estar en un puesto de autoridad. Todo gobierno es permitido por Dios para fines y propósitos eternos, aunque la humanidad no lo entienda. Por eso yo opino que estamos en un planeta escuela, y hasta el final de nuestros días estaremos aquí siendo probados y tentados para ver y formar nuestro carácter. Todo lo material aquí se quedará en la tierra, pero nuestra alma se llevará todo el desarrollo de carácter espiritual que hayamos hecho madurar para un servicio más eficiente a nuestro Dios allá en el cielo. Como ejemplo de perfección y meta tenemos la estatura y altura de Jesús, nuestro amado Señor, cuando fue encarnado en ser humano aquí en la tierra. El pueblo de Israel en aquellos entonces siguió caminando por el desierto, y ya se estaba enfadando de no llegar a la tierra prometida. Entonces llegaron a un lugar llamado Refidín. Refidín significa camastro o descanso. Pero no había agua tampoco en ese lugar. Y otra vez todo el pueblo se quejó contra Moisés diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nuestros hijos y ganados? Y Moisés ya estaba cansado de escucharlos, y entonces dijo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco tiempo me apedrean. Luego, para colmo de males, comenzaron a pensar de que Dios ya no estaba con ellos. En tiempos difíciles siempre comenzamos a preguntarnos: ¿será que Dios aún está conmigo? Es fácil preguntarse: ¿dónde está Dios en los tiempos difíciles? Si hemos puesto nuestra fe en Él, Dios ha prometido estar con nosotros en todo tiempo. Por lo tanto, la pregunta de dónde está Dios es una blasfemia,
por lo cual es inadecuada. Dios mandó a Moisés pasar el pueblo delante de él y llevar consigo de los ancianos del pueblo, los cuales iban a ver un milagro de cerca. ¿Qué iba a hacer Jehová? Le dijo Dios a Moisés: trae tu vara contigo, con la que abriste el mar rojo. Y subieron hasta una peña en Horeb. Este lugar es donde Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos. Era una montaña situada al sur de la península del Sinaí y al noreste de Egipto, entre África y Asia. Y Dios mandó a Moisés golpear la peña con su vara, y brotaron aguas de la peña en presencia de los ancianos del pueblo. Estas aguas eran tan abundantes que dieron de beber a más de 2 millones de personas. Y llamó a aquel lugar Masaj y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. Masaj significa tentar y Meriba significa queja. Esto quiere decir que allí el pueblo tentó con su queja a Dios. Luego salen de ese lugar y se encuentran con los amalecitas, y lógicamente al verlos venir por sus tierras les hicieron la guerra. Pero Moisés, Aarón y Hur subieron a un monte y mandaron al joven Josué y un grupo de hombres con él para que se enfrentaran al ejército de Amalec. Y sucedía que Moisés levantaba las manos al cielo con la vara del poder que Dios le había dado, y sucedía que cuando él levantaba la vara con sus manos, los israelitas prevalecían, ganando la batalla. Pero cuando Moisés bajaba las manos, el ejército de Amalec los derrotaba. Entonces Moisés intentó tener sus manos con la vara siempre levantadas, pero en un momento en que ya el cansancio vino y ya no podía más, entonces Aarón, su hermano, y Hur tomaron una piedra para que él se sentara, y luego cada uno a su lado sostuvieron sus manos. Y así dice la Biblia que Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová le pide a Moisés que haga un libro y anote esta importante victoria. Y le dijo Dios: dile a Josué que raeré a Amalec de la tierra. Y entonces Moisés, después de esa batalla, edificó un altar a Jehová y lo llamó Jehová Nisi. Este nombre del Señor significa: el Señor es mi estandarte. Y Moisés dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Esto nos enseña que el Señor a su pueblo, como él dijo, es su especial tesoro. Y ay de aquel que se meta en pleito con ellos. Y también aprendemos que en tiempos de dificultad es fácil comenzar a dudar que la presencia de Dios aún está con nosotros. Y esto ofende a nuestro Señor, porque Él dice que si le entregamos nuestra vida, Él estará siempre con nosotros, hasta el fin del mundo, o el fin de la tierra, o hasta su venida. También nos enseña que Moisés ganaba la batalla cuando levantaba las manos con la vara que Dios le había dado para liberarlos del pueblo de Faraón y para abrir el mar rojo. Esto nos puede confundir pensando entonces que las reliquias consagradas para Dios tienen poder. Y la respuesta es desde luego que no. Pero si nosotros nos ponemos en las manos de Dios como sus instrumentos, sea lo que tengamos en nuestras manos, seremos poderosos, porque el poderoso es Dios, que nos usa para demostrar su poder. En el caso de Moisés, él necesitaba la vara que Dios le dio, porque no confiaba Moisés en él mismo. No que no confiara en Dios, sino que Moisés no confiaba en que él pudiera ser un instrumento de Dios bueno en sus manos. Y por eso Dios le dio una vara, para darle seguridad. Al no tenerse fe en sí mismo, tuvo la vara que Dios le dio. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos conscientes de que Él es el poderoso y que Él nos puede usar,
a cualquiera de nosotros para que confiemos en su voluntad. Nosotros simplemente somos como unos guantes. El Señor viene con su mano poderosa, mete su mano en nosotros y nos usa para hacer milagros o para hacer lo que Él quiere que se haga, ¿sí? Entonces eso es ser instrumentos de Dios. Nosotros no somos los que hacemos los milagros, pero nosotros le servimos a Dios como un instrumento para que Él realice sus bendiciones en esta tierra. Por eso nosotros podemos ser los pies, las manos, la boca del Señor para bendecir a todas las personas. De hecho, la vara significaba la autoridad de Dios delegada a las manos de Moisés. Desgraciadamente, hasta hoy, las personas por ser pecadores y desconocer a Dios piensan que las cosas pueden tener poder y sacan a Dios de la obra. Y esto se vuelve idolatría, porque al rato solamente creen en las cosas y no en Dios. Por ejemplo, ¿quién ha oído decir, si llevas una pata de conejo en tu bolsa te va a dar suerte? ¿Qué está sucediendo ahí? Estás poniendo tu fe en un artefacto, en una patita de conejo disecada, ¿sí? Entonces es idolatría y eso es ofensa para Dios, porque la fe que Dios nos da, dio una medida de fe a toda la humanidad, a cada persona. El Señor da una medida de fe porque Él es justo y la da iguales a todas, para que nosotros la ejercitemos y para que nosotros la pongamos en Él, no en las cosas, para no hacer idolatría. Pero cuando aprendemos que Dios tiene todo el poder y ponemos nuestra fe solo en Él, entonces podrá hacer cosas maravillosas a través de nosotros. Y así, aunque tomemos una vara, pañuelo, piedra o lo que sea, transmitirá el milagro, porque el cual lo consagramos es por el Señor únicamente, no por el instrumento que podamos usar. Así cuando un milagro a Él es el único que hay que darle honor y gloria, a nadie más, ni a las herramientas, ni a los instrumentos, ni a las personas, solamente a Dios. También Dios le dio la vara a Moisés para que las personas vieran claramente que no era Moisés el que hacía los milagros, sino la vara que Dios le había dado. Esto los protegería a todos de idolatría. Pero al pobre de Moisés, por eso el pueblo se quejaba tanto, porque llegaban a dudar que Dios aún le estuviera hablando y que para seguir adelante en el camino. Y esto solo porque comenzaron a vivir cosas difíciles. Hoy en día, en el Nuevo Testamento, el poder y la autoridad Dios nos la ha delegado a través del nombre de Jesús. Y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús es seguridad que nos lo entregue en su soberanía y en su tiempo. En la palabra de Dios y en sus promesas está la seguridad de que si las atesoramos con fe, las veremos cumplidas en nuestra vida. Por eso nadie debe de robar la fe de creer que Jesús vino para salvarnos y redimirnos por el pecado y al entregar nuestra vida a Él nos llevará al cielo después de esta vida. Entonces, nadie puede robarte esa fe. Dios lo dijo, Él lo hará y no puedes permitir que te digan, eso no es cierto, tú no vas a ir al cielo. Tú puedes decir, porque lo dice usted. No, yo solo creo lo que dice la Biblia. Y la Biblia claramente dice, si creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos, nosotros y toda nuestra casa. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto está en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Actualmente nuestra fe solo debe de estar puesta en Jesucristo nuestro Redentor, porque Él fue el que murió por nosotros.
Por eso cuando oramos pedimos todo en el nombre de Jesús, porque Él es el poderoso que hace que seamos libres de cualquier cosa con la sencilla oración de pedirlo en su nombre. Esto no quita ni disminuye la soberanía de Dios, porque Él dará la petición en la forma y en el momento que crea más conveniente. También con este pasaje aprendemos que para tener éxito en la vida cristiana necesitamos la ayuda y el apoyo de las demás personas. Ningún creyente ha sido llamado por el Señor para transitar solo en el camino de la fe en esta vida. Por eso hoy que acostumbramos a congregarnos cada día que nos llamen. Necesitamos gente de fe a nuestro alrededor para que cuando vengan las batallas de la vida podamos animarnos unos a otros, poniendo siempre los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Podemos animarnos diciendo, mira, confía, mira, Dios en su palabra dice esto, y Jesús hizo esto otro. Así entre la palabra y los hechos de Jesús y sus discípulos podemos salir adelante en esta vida con apoyo de las personas creyentes en nuestro alrededor. Pero si nos juntamos con solo personas del mundo, con incrédulos que no conocen a Dios ni creen en la salvación ni en Cristo, no podrán darnos una palabra verdadera que nos aliente o ayude a aumentar nuestra fe para salir de los problemas en la vida. Después de esta gran victoria sobre Amalek, Yetro, el suegro de Moisés, lo visitó en el campamento, y Moisés le cuenta todas las cosas de Jehová que había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Esto nos enseña que es muy provechoso hablar con otros de lo que Jehová ha estado haciendo en nuestra vida. Hay que hablar tanto de los triunfos y victorias como también de los desafíos y de las derrotas. Una fiel relación con otros creyentes glorifica a Dios y nos bendice. Yetro aconsejó a Moisés para que el exceso de trabajo no le causara daño a él ni a su familia. Esto nos enseña que hay que aprender a delegar responsabilidades. Con ello estamos enseñando a otros a trabajar y serán formados para ser los futuros líderes cuando nosotros ya no estemos. Cuando se tiene una esposa y ésta comienza a creer y prosperar, cuando se tiene una empresa y ésta comienza a crecer y prosperar, aunque trabajemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, llegará el momento en que nosotros no podremos seguir más y esta empresa fracasará. Pero si aprendemos a delegar responsabilidades y a escoger a las personas idóneas para cada cosa, llegaremos a tener éxito en todo lo que comencemos o emprendamos. Yetro le dijo a Moisés, escoge a otros hombres idóneos, enséñalos a ellos las ordenanzas y las leyes de Jehová, muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Nosotros, al igual que Moisés, debemos de seguir el consejo de Yetro. Es necesario que escojamos personas fieles, piadosas, que sigan nuestras pisadas y enseñarles lo que sabemos para que también ellos puedan servir al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No podemos servir en nuestras fuerzas. Como creyentes no hemos sido llamados a transitar solitarios en nuestro camino de fe. Debemos de elegir a personas con quien convivir, que sean personas dignas de confianza, que no, que no de buenas a primeras te vendan por 30 monedas de plata. Nuestro Señor Jesús tuvo un solo Judas. Nosotros hay que tener cuidado de no rodearnos de Judas. También hay que pedirle al Señor personas piadosas que convivan con nosotros, que así como nosotros nos conmovemos con ellas, ellas también se conmuevan por nosotros. Así seremos ambos guiados unos de otros en el caminar con Cristo, cuidando nuestras espaldas y ayudándonos en las batallas de la vida.
De la misma manera, escoger personas comprometidas, hay que pedirle al Señor personas que comulguen con nosotros, es decir, que tengamos una misma visión. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieren puestos de acuerdo. Hay que hablar, hay que comunicarnos como amigos y no solo de cosas superficiales que nos traen diversión, sino también de las cosas profundas de la vida en la palabra de Dios y ver cómo pensamos, si estamos de acuerdo o si hay una forma que podemos ponernos de acuerdo. No podemos servir al Señor en un mismo sentir si hay diferencias o desórdenes de pensamientos o falta de criterio y el no querer ceder el uno y el otro, esto es necedad. Las personas que quieran colaborar con nosotros, hay que enseñarles lo que hemos aprendido para que ellos puedan también servir al Señor. De esta manera aseguramos que la obra seguirá aun cuando nosotros ya no estemos y ya nos hayamos ido con el Señor. Esto es algo absolutamente esencial en el ministerio. Mateo 28, 19 y 20 nos dice, el Señor dejó encargado a sus discípulos, a los de aquel tiempo y a los discípulos de hoy en día. Dios usa muchas veces el consejo de personas sabias para ayudarnos a conocer su voluntad para nuestra vida, así como lo hizo con Yetro y Moisés. Por supuesto, todo consejo útil tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios y ser confirmado por el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Cuando seguimos el consejo piadoso dirigido por el Espíritu Santo, eso nos dará paz. Así lo hizo Moisés y estableció jueces para que le apoyaran en aconsejar al pueblo en las diferentes situaciones que se les presentaron. Así Moisés enseñó solo a un grupo de personas y éstas se encargaron de atender las necesidades de todos. Y Moisés descansó, tuvo tiempo para su esposa y sus hijos. En el mes tercero de la salida del pueblo de Israel de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí. En este punto estamos a punto de oír la propuesta más dulce y bella y amorosa que Dios hizo a su pueblo Israel. Dios Padre ama a Israel, su nación, como a una esposa los ama, y los ama como a una esposa para siempre. Así como hoy Jesucristo, Hijo de Dios, ama a su pueblo como una esposa, que es su iglesia cristiana. Éxodo 19:5 dijo el Señor: Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Qué maravilla ser llamados especial tesoro para Dios. Imaginen al pueblo de Israel después de vivir 400 años como esclavos en la cultura egipcia, usar ropas egipcias, comer comida egipcia. Dios iba a hacer una transformación total y completa. Dios iba a enseñar a su pueblo especial a vivir a la manera de Dios. Los iba a bendecir como nación entre todas las naciones del mundo. Les iba a enseñar el propósito por el cual habían sido creados. Todo esto por medio de la aceptación del pueblo de que Dios fuera su Dios. Esto es lo que se llama pacto. El pacto no es un contrato. El contrato te obliga a cumplir por medio de acuerdos y si no lo cumples te viene un castigo. Pero el pacto es dar todo como el otro pactante. También lo da todo, sin reservas y sin medida. El pacto de sangre es vida por vida. Si me toca a mí morir por ti, para que tú estés bien, y si vives para mí, yo viviré para ti hasta que la muerte nos separe. Esto es el matrimonio. Esto es un pacto y es semejante al matrimonio.
Al menos así debería de ser un matrimonio delante de Dios. Mi vida por tu vida. Dios iba a enseñar a su pueblo Israel que la obediencia se traduce en amor, sobre todo amor desinteresado, y que la obediencia siempre trae bendición consigo misma. Y cuando la obediencia la ponemos en el lugar correcto, que es Dios, traerá mucho más de lo que podemos imaginar. Efesios 3:20 dice: a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Dios le encanta sorprender a su pueblo fiel con respuestas a sus oraciones que exceden sobremanera cualquier cosa que ellas pudieran haber esperado o imaginado. Éxodo 14, versículo 10 al 14. Segunda de Crónicas 20, versículos 5 al 27. Hebreos 12, versículos 5 al 17. Todos estos versículos los pueden leer en su casa. Por cuestión de tiempo no lo hacemos aquí, pero nos reafirma la fidelidad de Dios y su soberanía. El Señor tiene planes maravillosos para cada uno de sus hijos en la vida, así que no se desanime por desilusiones ni contratiempos a lo largo del camino. No deje de seguirlo fielmente y continúe creyendo que Él le dará una respuesta mejor a sus oraciones que cualquier cosa que usted haya soñado o previsto. Después de esta propuesta de Dios a su pueblo Israel, el Señor Dios descendió en el monte Sinaí. Con todo su estruendo y magnificencia, vinieron grandes truenos sobre el monte, relámpagos y una espesa nube cubrió sobre el monte, y luego sonido de bocina muy fuerte. Y entonces todo el pueblo se estremeció. Todo el pueblo que estaba con Moisés en el campamento, el pueblo tenía buenas razones para temblar ante la presencia magnífica de Dios en el monte Sinaí. La Biblia nos recuerda que debemos de servir a Dios con temor y reverencia porque es nuestro Dios y es fuego consumidor. De hecho, por eso cuando Dios nos da la salvación, no nos lleva inmediatamente, porque tiene que procesar nuestra alma para quitar toda la carnalidad que hemos nacido en ella en esta tierra. En la salvación nuestro Señor nos cambia el corazón. A nuestro espíritu lo conecta con su Espíritu Santo y nos va poco a poco enseñando la verdad de Dios para que salga de nuestro corazón las mentiras que el mundo y nuestra familia, sin querer, y sus tradiciones nos fueron impuestas desde niños. Y así ser ahora unos fieles hijos de Dios, desde la esencia del corazón, no solo unas criaturas creadas por Dios y formadas por el mundo, a la maldad del mundo y del maligno. Hebreos 12, 28 y 29 dice: así que si recibimos nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Toda seguridad terrenal sobre lo que nos apoyemos puede ser sacudida. Por eso Dios quiere que dejemos de confiar en las defensas transitorias de este mundo y que nos encontremos de todo corazón con Él. Nuestro Señor es completamente firme, invariable, inconmovible, y a Él pertenece el único reino que perdurará. Cuando edificamos nuestra vida sobre el fundamento que es su amor y su verdad y su fidelidad, Él nos mostrará firmes y todos nuestros temores se desvanecerán. Si fuéramos delante del Señor sin haber sido encendidos con el fuego del Espíritu Santo desde nuestro interior, seríamos consumidos por nuestros pecados. No quedaría nada de nosotros. Apocalipsis dice: Dios a los tibios, Dios los vomitará de su boca. ¿Qué más valdría ser fríos o calientes? Al frío en esta tierra tiene la gran oportunidad de un día conocer y entender la fe de Dios que
es verdadera en su corazón y consumirá todo su pecado que lo hacía muerto y frío para Dios. Y a los calientes que han sido encendidos por la verdad de la palabra de Dios y la vida que le da Cristo, estos al llegar al cielo se volverán uno con el fuego de Dios en comunión con Él para toda la eternidad. Pero a los tibios, al entrar en la presencia de Dios, serán vomitados por no haber conocido, creído y confiado en la verdad y en la fidelidad de Dios. El frío y el tibio tiene toda la vida para llegar a ser encendido totalmente por Dios, en su interior y en su vida. ¿Cómo se logra esto? La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entre más escuchamos y vivamos la palabra, tendremos más fe. Y ahora veremos a Dios obrando en nuestra vida. Y eso hará una antorcha de nuestra vida encendida por su amor, su verdad y su fidelidad, siendo instrumentos de su amor para mostrar el camino a otros que vienen en esta vida. Y hoy Dios nos da las instrucciones muy claras por medio de su palabra, la Biblia, para que cualquiera que lea o escuche al predicador de la palabra de Dios pueda crecer en su fe y ser un buen instrumento de Dios. Pero lo malo es que a veces las personas no creen a la Biblia, otras no creen a los predicadores de la Biblia, otros no quieren hacer un tiempo para Dios. Otros no se quieren exponer a la palabra de Dios para que no se les revele su maldad y su pecado. Prefieren cubrirse delante de Dios con excusas como Adán y Eva, con hojas de higuera o echándole la culpa a otro, pero personas por no querer escuchar la palabra de Dios o por no querer obedecerla. Muchos dicen, es que no puedo, eso es muy difícil. Dios no pide que seamos santos para venir a Él, nos pide que seamos obedientes. Dios no pide que lo entendamos todo, Él nos pide que le obedezcamos y abracemos con fe sus mandamientos. El primer mandamiento es: amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y con este mandamiento, si lo ponemos por obra, podemos poco a poco conocer a Dios y ser libre de la carnalidad del pecado. Y también si ponemos por obra el mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas, vamos a poder nosotros aceptar la palabra de Dios que dice que si creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, seremos salvos. Al obedecer a Dios podremos amarlo con todo el corazón y entregarle nuestra vida sin reservas. Y Dios ha puesto esa puerta que es Jesucristo. Y además nos dice que si oímos hoy su voz, llamando a nuestro corazón, le abramos la puerta. Dejemos que entre Jesús a cenar con nosotros y nosotros con Él para siempre. Esto está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Si este estudio a usted, al escucharlo, ha entendido la voz de Dios llamándole a su corazón para que lo deje entrar a su vida y usted hoy decide dejarlo entrar en su vida y seguirlo, por favor, haga esta oración conmigo. Incline su cabeza y concéntrese en el Señor Jesucristo, en Dios, concéntrese en Dios. Y dígale así, dígale: Señor, en este momento he creído que estás tocando la puerta de mi corazón. Yo ya no quiero estar en pecado como un muerto frío y lejos de ti. Por favor, dame de tu vida. Yo quiero conocerte. Yo decido hoy seguirte y que me aumentes tanto mi fe para que sea como una zarza ardiendo que no se apague jamás. Yo quiero ser como tu Hijo amado Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Yo creo que Él murió por mis pecados y con ello me dio el derecho de ser llamado hijo de Dios y poder ir al cielo. Yo creo que por su muerte y su resurrección, ahora, si lo confieso, tengo la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora permítanme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que a todas estas personas que aquí hoy decidieron conocerte y entregar su vida a ti, por favor los selles con tu Espíritu Santo para que ellos sean encendidos con tu fuego de fe, para que no sean apagados jamás, sino más bien sean conocidos por ser una antorcha de luz en esta tierra. Señor, tú nos has llamado a ser la luz y la sal de este mundo. Por favor, Señor, séllalos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le felicito y le recomiendo que si tiene una Biblia en su casa, la comience a leer. Le recomiendo que lea el Evangelio de Juan, que explica claramente lo que hizo Jesús al venir aquí a la tierra, o comenzar desde Génesis, como le estamos haciendo en los estudios, y vaya a una iglesia o congregación cristiana. Dígale al pastor que ha hecho esta oración y él explicará más profundamente acerca de la palabra de Dios. Congréguese, esa es mi sugerencia. Que Dios los bendiga y si Dios quiere, les hablaré luego. Hasta pronto.